Y nos van a hablar la doctora María Laura Yerdi, que es staff del Servicio de Imágenes de Austral, el Hospital Universitario Austral. Y bueno, también va a estar con nosotros más tarde también con otros casos clínicos, el doctor Sergio Barata, que es el jefe de cardiología del Hospital Austral, y exdirector del Consejo de ECO, y bueno, también autor de múltiples trabajos y docente activo en la SAC continuamente. Así que bueno, disfrútenlos y aprovechenlos para sacarse todas las dudas de prótesis, que es un tema arduo, ¿no? De los que a uno le escapa un poco. Pero bueno, después de estas clases y todo, la idea es que no le tengan miedo a las prótesis. Bueno, buenas noches. Desde ya gracias por la invitación. La idea es hablar un poquito de prótesis valvulares. Sé que vieron, o tengo entendido que vieron la charla que está grabada y espero que haya sido de utilidad. Y bueno, la idea principal es, a ver si esto corre, ahí va. ¿Qué información tenemos que llevarnos, ¿no? De todo esto? Y como les conté entonces en la charla grabada, la evaluación multivagen es el abordaje, les diré que necesario en este tipo de disfunciones, digamos, en la difusión protésica, justamente porque es mucho lo que tenemos que entender, es mucho lo que tenemos que entender en cuanto a diagnóstico y también en la repercusión de estos pacientes que a veces no vienen tan sintomáticos, vienen oligosintomáticos con cambios quizás en gradientes en el ecocardiograma y tenemos que entenderlos un poquito mejor. Y como les mencioné en la charla también, que espero que hayan visto, siempre que conozcan un método es fundamental conocer las limitaciones del método. Y entonces en este punto es crucial que nosotros podamos ayudar al médico derivante que quizás nos mandó un ecocardiograma en ese algoritmo diagnóstico, ¿no? Por ahí poder plasmar en nuestro informe cómo seguiríamos, si nosotros sabemos que nos falta información, cómo seguiríamos el algoritmo y ayudarlos, porque quizás quien nos deriva no sabe tanto de imágenes y podemos ser nosotros de utilidad. Entonces, cuando hablamos de las herramientas para evaluar una prótesis, obviamente que estamos en el curso de ecotrásico, pero no se olviden de que tenemos un montón de herramientas como el transesofágico. No se olviden de la fluoroscopía, que también no sé de dónde vienen, sé que tenemos muchos asistentes, quizás no tienen acceso rápido a una tomografía o a una resonancia o un PET, pero en el caso de válvulas mecánicas puede ser de mucha utilidad algo tan simple como una fluoroscopía. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de tomografía, PET y resonancia para que insistimos que creo que es uno de los tópicos más importantes para verlo en multimodalidad. Así que creo que por eso se intentó en el curso abrirles un poco más la cabeza y no solo de ecocardiografía, ¿no? Entonces, dividimos a los problemas, o los problemas en tres grandes grupos, a pesar de que muchas veces van, digamos, juntos, en obstrucción, en regurgitación y en endocarditis, ¿sí? Lo puse así como para que sea más simple, para que lo entiendan ustedes. Siempre la puerta de entrada, obviamente, el ecocardiograma transtorácico, siempre. Y como verán en todos, el eco transesofágico y encima la modalidad 3D, que si la tienen la verdad que es de tremenda utilidad, es el paso necesario, ¿sí? En el caso de obstrucción, podemos hacer tomografía y resonancia. Ambos nos van a hablar un poco de lo que es la estructura de la válvula o qué puede estar pasando en relación a la válvula. La tomografía tiene un rol preponderante porque obviamente puedo diferenciar, por ejemplo, trombo de Panus, puedo hacer una planimetría, puedo evaluar ángulos de apertura. Obviamente que la limitante de la tomografía es que no ve flujos, ¿sí? Y en eso obviamente la resonancia nos puede ayudar, pero siempre en el caso en el escenario de bioprótesis, porque si estamos hablando de prótesis mecánicas, la verdad que es tanto el artificio de la prótesis que el procesamiento de esas imágenes pueden ser una complicación. Pero bueno, tanto tomografía y resonancia, no solo veo la válvula, sino que puedo ver el impacto a nivel ventricular, principalmente resonancia se lleva a la delantera en este punto. En el caso de la regurgitación, puse la resonancia como preponderante porque obviamente puedo ver flujos y puedo ver volúmenes y si tengo alguna dificultad para la medición con el ecocardiograma en cuanto a cuál es el grado de compromiso de esa válvula, la verdad que la resonancia me puede ayudar. Siempre, insisto, que no tenga, digamos, metal porque se ve obviamente con el artificio, ¿no? Y la tomografía también tiene su rol. Y en el caso de endocarditis, como les mencioné en la charla también, no solo estoy viendo la válvula, sino el compromiso perivalvular, todas las complicaciones que tienen con las endocarditis, como fístulas, como
abscesos, todo eso lo puedo ver con estas imágenes y les diré que es uno de los escenarios más importantes donde la multiimagen está ahí metido y ahí entra el PET. No solo para ver prótesis aórticas, sino cualquier device que yo sospeche de endocarditis, ¿sí? Si estoy viendo una prótesis recientemente implantada, siempre recuerden en el PET que la inflamación también capta, entonces tiene sus limitaciones en ese escenario, pero bueno, es de gran utilidad. Vamos a los casos clínicos. La idea es mostrarle 4 casos clínicos y para dejar conceptos bien delimitados. Entonces, el primer caso es un paciente de 69 años, hipertenso, con FA paroxística. En 2013 se hace un reemplazo valvular aórtico mecánico, St. número 21, por estenosis aórtica severa en válvula bicúspide, y se hace un reemplazo de aorta ascendente número 28, evoluciona con bloqueo AB de segundo grado y le pusieron un marcapasos. En julio 2020 ingresa por insuficiencia cardíaca. Primer concepto que quiero que se lleven, conocer el nombre y el apellido de la válvula que estamos evaluando. Esto seguramente Sergio se lo va a remarcar también. Corre para válvulas en cuanto a ecocardiograma y en cuanto a cualquier multiimagen que hagamos, porque la mayoría de las válvulas tienen su tabla de evaluación, tanto de los ángulos de apertura, tanto del área efectiva que tienen, los gradientes esperados para esa válvula. Si yo no sé el nombre de la válvula, puedo perfectamente frenar el estudio y, digamos, no informarlo y esperar que el paciente me traiga esa información, principalmente si pienso en disfunción. Si los gradientes son normales, uno podría llegar a hacerlo, pero no sería lo ideal, ¿sí? Entonces, este es el ecocardiograma del paciente. Estamos hablando de que el paciente se operó, ya pasaron del 2013 al 2020. Ya llama la atención el nivel de hipertrofia que tiene el paciente. Ahí ellos, vemos, o el paciente es un hipertenso severo o realmente hubo algún problema con esta válvula de entrada, porque uno esperaría algún tipo de regresión de semejante hipertrofia y no es el caso. Así que como que quede en el tintero de que, vamos, algo puede llegar a estar pasando ahí. No es el caso de este paciente, digo, en cuanto a mismatch o alguna cosita rara que haya sucedido. Vemos ya que hay una aceleración a nivel de la válvula aórtica, ¿sí? Y algo más está pasando ahí, no solo hay aceleración, sino hay un reflujo severo, ¿sí? Claramente disfuncionante la válvula, ni hablar que el paso a seguir es un ecocardiograma transesofágico, ¿sí? Que ve lo mismo. Estas son las limitaciones que tienen. Yo sé que algo está pasando, claramente es el diagnóstico lo tengo, pero lo que yo necesito apoyarme de la multiimagen es entender, digamos, cuál es la causa. Yo estoy viendo la consecuencia, pero quizás no voy a llegar a entender por el ecocardiograma la causa y ahí es donde me apoyo en el multiimagen. Vean toda la información que me aporta la tres dimensiones. Ahí puedo entender el porqué de semejante reflujo, puedo entender que hay una válvula que está fija. O sea, toda esta información la tengo, pero no entiendo qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando nos paramos en este tipo de pacientes, digamos, ¿qué estudio les pediríamos? Tengo una válvula mecánica, la resonancia magnética quizás no sería el mejor escenario para poder utilizarlo. Un PET, no estoy pensando en endocarditis, el paciente no tiene clínica de endocarditis, así que seguimos con la tomografía. Siempre estamos hablando de que digamos, este paciente tenía gradientes aumentados de casi 115 de gradiente pico y 72 de gradiente medio, así que tengo un problema, ¿no? Entonces le hacemos la tomografía, ¿sí? Vean cómo se ve de bien la válvula y que hay algo ahí, esto que ven, hipodenso, o sea, claramente se puede apreciar que hay algo que está comprometiendo la válvula. Vean la claridad con la cual se ve. Esto es lo que hacemos nosotros, vemos los ángulos de apertura de la válvula. Esto es simplemente a modo de foto, pero vean, estos son los ángulos que nosotros hacemos, que había una simetría en la apertura clara. Y vean cómo podemos hacer una reconstrucción tridimensional de la válvula y entender dónde está el compromiso y realmente qué es lo que puede llegar a estar sucediendo con esta válvula. Nosotros tenemos la posibilidad de poner un ROI, que es como un punterito, que evalúa las unidades Hounsfield que tiene lo que sea que está obstruyendo la válvula. Y como les mencioné ¿cómo es? En la charla que ya previamente les mandamos, el punto de corte más o menos es 200, menos de 200 pensamos que es panus y mayor a 200 pensamos que es trombo. Esto le dio 340, así que pensamos principalmente que estamos hablando de trombo. Y obviamente que la información que nos aporta, además, este paciente tenía no solo la válvula, sino que tenía la prótesis de Dacron, así que yo además puedo tener toda la información de la aorta, de cómo está la aorta, que digamos, lo que no puede pasar es que yo meta, por ejemplo, un paciente a hacer un reemplazo valvular y que yo no esté viendo, que no haya nada más asociado.
es una recirugía, tengo que tener todos, digamos, cerciorarme de que todo esté bien, y lo mismo con las coronarias, ¿verdad? O sea, yo estoy pensando que este paciente viene con insuficiencia cardíaca y el motivo justamente es la válvula, pero puede llegar a ser que concomitantemente estos pacientes son añosos, tienen factores de riesgo coronarios, haya algo más para hacer. Insisto, tenemos que tener todo, digamos, evaluado antes de proceder al paciente, ni hablar que yo puedo ver dónde está el esternón en relación, si tiene un bypass coronario, dónde están los puentes, o sea, toda esa información me aporta la multiimagen, no solo, digamos, qué está pasando, sino todo lo necesario para la planificación quirúrgica. ¿Sí? Bien, primer caso. Vamos con el segundo caso. Este paciente de 77 años es un paciente que viene a nuestro servicio después de 5 años de posoperatorio. En el 2014 le ponen una válvula aórtica biológica número 21, Mosaic, más una prótesis tubular recta. ¿Sí? Es un paciente hipertenso, hipotiroideo, obeso. ¿Y por qué traigo a colación el peso? ¿No? El peso en 2014, él se opera con 82 kilos y 1,54 m. Y en 2020, que es cuando nos viene a ver a nosotros, tiene 85 kilos y 1,54 m, con una superficie corporal distinta. Porque es importante conocer la superficie corporal, otro concepto fundamental. Cada válvula tiene un área de orificio efectivo que es específico de esa válvula, que me va a hablar en relación a la superficie corporal, cómo le va a ir bien. O sea, si yo, digamos, entiendo qué válvula le voy a poner al paciente en el prequirúrgico, puedo entender si yo ya estoy generándole un mismatch. O sea, lo que no puedo ponerle es una válvula más chica de lo que tiene, más en el caso de estenosis, le estoy complicando la situación al paciente. Entonces yo tengo que calcular el área que voy a utilizar para que justamente no disfuncione la válvula. Si uno ve los gradientes de la válvula al inicio, ya son gradientes un poco elevados para lo que uno espera de la válvula. Y obviamente cuando uno sigue al paciente, otro concepto fundamental, poder tener de alguna forma este seguimiento lineal que tanto nos, digamos, por ahí viene el paciente con un informe, después se olvida y no vimos el anterior, no vimos los gradientes y digamos, ver el gradiente y ver la evolución es fundamental. Como para entender que algo está pasando. Por ahí se nos escapa cuando vemos así medio itinerante al paciente o ve diferentes profesionales haciendo ecocardiografía, es difícil. Y ven cómo está cayendo el área, y el PRO-BNP está en ascenso, y encima sus kilos están en aumento. ¿Sí? Le hicimos un ecoestrés porque el paciente venía oligosintomático y queríamos entender cuál era la magnitud de lo que estaba sucediendo. La verdad que lo pudo hacer muy bien. Lo que llama la atención es que el strain ya estaba deteriorado, o sea, son parámetros. Tengo un PRO-BNP elevado. A pesar de que el paciente esté oligosintomático pensando que tiene 82 años y quizás no es el mejor paciente para definir si está, digamos, si es un paciente activo, si es un paciente dañoso, nos cuesta definir cuál es la sintomatología, pero bueno, PRO-BNP, un strain que está alterado, ya nos habla de que algo está pasando, ya hay repercusión orgánica de este paciente. Y le hicimos un ecocardiograma. Volvemos a ver lo mismo, aumento de las velocidades. Otro concepto fundamental, esto saqué exactamente de los informes, ¿no? Miren la diferencia del diámetro de tracto de salida del ventrículo izquierdo. Fundamental que mantengamos el mismo tracto de salida, o sea, el paciente no cambia de tracto de salida, pero si yo cambio ese valor, ¿sí? Si no soy homogéneo en ese valor, obviamente que los resultados que yo voy a tener digamos, en los informes van a ser diferentes, y simplemente porque estoy cometiendo ya un primer error de toma de medición, ¿sí? Pero bueno, igualmente a pesar de este error, la verdad que se ve una progresión, un aumento de gradientes y disminución de las áreas, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene aumento de gradiente? ¿Es realmente mismatch prótesis paciente o se le está agregando algún tipo de disfunción protésica aguda como trombo o crónica como panus o degeneración de la prótesis? Entonces, yo tengo formas de evaluar la disfunción, ¿sí? Cuando vemos los valores que podemos llegar a utilizar, tenemos por un lado el cociente adimensional, que todos conocemos, que es la velocidad del tracto de salida en relación a la velocidad aórtica. Todos, como ven, los valores para disfunción en relación a los valores que nos dan en este paciente está ahí en el límite, o sea, no les da 100% para disfunción, ¿sí? Para algún tipo de disfunción o aguda o crónica, pero tampoco es que, digamos, está alejado de los valores, está todo ahí muy en el límite. Puede ser, cuando nos da así, que haya algo sobreagregado a las válvulas, ¿no? Pero bueno, el tiempo de aceleración, fundamental, la relación del tiempo de la aceleración con el tiempo eyectivo y el contorno del jet, ¿sí? Todos estos parámetros me hablan de disfunción. Entonces vamos a las tablas. Siempre, por eso es fundamental conocer el tipo de válvula que estamos tratando. Vemos el área del orificio efectivo para la válvula
Y ahí hacemos el cálculo. Para un paciente de 69 años como esto, que tengo la Mosaic, el valor normal para su área es de 1.2, si lo siempre indexado a ese 0.65, cuando le hago el cálculo, miren lo que nos da, 0.32 de área indexada. Así que tiene un mismatch severo, ¿sí? ¿Y por qué es importante entender el mismatch? Porque yo el paciente, si lo tengo que reintervenir, tengo que ser, digamos, lo peor que me puede pasar es que yo vuelva a fallar en la elección de la válvula. Entonces tengo estrategias quirúrgicas para poder mejorar mi situación, como ampliar la raíz, implantar la válvula un poco más arriba, poner una bioprótesis sin stent o elegir otra válvula directamente que ya me garantice otra área efectiva, ¿sí? Miramos la tomografía igualmente de vuelta, el paciente se hizo la tomografía, vemos la válvula y vemos que, digamos, otro concepto importante que me aporta la multiimagen es que nosotros veníamos, y también nos aportó en realidad la ecografía tridimensional y multicorte, es que pensamos o inferimos que el tracto de salida del ventrículo izquierdo es un cilindro perfecto y sabemos que no, sabemos que está muy lejos de serlo. Y cuando hacemos todas las mediciones, por ejemplo, en este paciente, su tracto de salida era un poco más grande de lo que habíamos puesto en todos los ecocardiogramas. Así que también entenderlo para poder hacer un nuevo cálculo y evaluar bien en el proyecto nuevo de cirugía de este paciente, ¿no? Y cuando le miramos la válvula, vemos que alrededor de la válvula hay aumento, digamos, de la densidad. Entonces, esta hipodensidad, le ponemos el ROIC, esto es lo que veníamos hablando, y me da estas unidades Hanfield, que es la medida de tomografía, y me da 154. Así que inferimos que además del mismatch, que la mayoría de las veces es lo que sucede, empiezan con mismatch y se le agrega algún tipo de proceso degenerativo o PANUS, pensamos que tenía algo más y eso fue lo que nos encontramos en la anatomía patológica, donde en el borde de su tira había tejido conectivo y áreas de calcificación. Así que realmente esto era empezamos en mismatch y el paciente claramente sabemos que le va peor si arrancamos digamos, su exposición de esa válvula arranca con mismatch, ¿no? Bien, caso 3. Paciente de 84 años, diabético, de 30 años de evolución, dislipémico, 20 años de evolución, fumador de 40 años de evolución. Estamos todos de acuerdo que es un paciente que es un problema para cualquier cirugía. Estenosis aórtica severa, ¿sí? Con bajo flujo bajo corriente, pero estenosis aórtica severa. El paciente venía oligosintomático, ¿sí? Pero bueno, venía con pruebas de esfuerzo donde cada vez hacía menos carga, con ProBNP en ascenso y con strain también deteriorado. Le hacen el cateterismo, le implantan strain en la corona derecha y obviamente el plan es TAVI, ¿no? Bien, entonces, le hacen el implante de la válvula aórtica percutánea, tipo Corval, una Evolut número 34. Estas son las imágenes del procedimiento. El control, había algo, digamos, estaba bastante bien, había algo de insuficiencia, el paciente estaba perfecto desde el punto de vista hemodinámico. Y le hacemos el control de ecocardiografía. ¿Sí? El control, estamos hablando de que son días posteriores. El paciente se fue digamos, estaba muy bien, estaba internado, estaba muy bien. Le hacemos el control. ¿Qué pasó? Porque claramente algo está sucediendo, no solo digamos, tenemos doble problema. Por un lado tenemos una insuficiencia, ¿sí? De la válvula, hay un reflujo muy importante, y si ven en el eje corto, hay también a nivel perivalvular, también reflujo, ¿sí? Entonces, la verdad que nos llamaba la atención, digamos, ahí es donde estas son las limitantes del método, ¿no? Sabemos que está disfuncionante, entendemos perfectamente, pero lo que tenemos que entender más en una TAVI es qué es lo que está pasando, cómo podemos ayudar a este paciente. No es que la opción es quirúrgica, ya claramente no era paciente quirúrgico inicial, así que tenemos que ayudarlo. Entonces, le pedimos una angiotomografía. Esta es la angiotomografía. Miren cómo lo que pasó con este paciente es que quedó un poco subexpandido inicialmente y se terminó plegando. Ahora se va a poner en actividad el otro video, la reconstrucción. Y miren cómo se pliega en hora 12 el dispositivo. Está subexpandido y se plegó en sí mismo y obviamente para el paciente es una catástrofe tener insuficiencia no solo central, sino que tiene ese leak enorme, ¿sí? Pero miren toda la información que me acaba de dar la tomografía. En un segundo estoy entendiendo qué es lo que le pasó al paciente.
Entonces, se vuelve el paciente en hemodinamia, se dilata nuevamente la válvula con balón, ¿sí? Se hace marcapaso de alta frecuencia, queda con una mínima insuficiencia, y este es el ecocardiograma control. En este paciente, insisto, si no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer multiimagen, la opción sería, obviamente, operarlo. Algo estaba pasando, tenías que operarlo. Entonces, la tomografía nos desasnó en cuál era el problema y se pudo solucionar sin ninguna dificultad. Y último caso, ¿sí? Y ya lo dejo a Sergio. Es una paciente muy compleja, una paciente de 20 años de edad, que consulta con nosotros por febrícula, con astenia, con adinamia. Es una paciente que tiene mucho background, tiene teóricamente un síndrome de Noonan. Al año y 3 meses ya le hacen una ampliación de la aorta ascendente y anillo pulmonar con un parche pericárdico. A los 13 años le hacen un reemplazo valvular aórtico con válvula mecánica, una ATS de número 18, y de válvula pulmonar biológica le ponen una freestyle. A los 14 años le hacen una angioplastía pulmonar con balón y a los 17 años le ponen una Melody a nivel pulmonar, ¿sí? O sea, ya es una paciente súper compleja donde la miremos. Estábamos en época COVID, hacemos PCR que fue negativo, le hacen hemocultivo si hay un bacilo gram negativo y le hacemos un ecocardiograma transtorácico y obviamente el transesofágico. Este es el ecocardiograma. La válvula ahí, obviamente que algo nos llama la atención, vemos que, obviamente que todo esto se está pidiendo por la sospecha primordial de endocarditis, ¿no? Pero bueno, los gradientes de la válvula no estaban comprometidos, la válvula aórtica, pero sí nos llama la atención la prótesis pulmonar, ¿no? Ven que hay engrosamiento, hay aceleración aumentada, un gradiente pico de 55 y gradiente medio de 33. Realmente esto ya nos llamó muchísimo la atención. Le hacemos obviamente el transesofágico. La válvula no se veía para nada mal, la aórtica a nivel del transesofágico, pero sí volvemos con la preocupación a nivel de la válvula pulmonar, ¿no? O sea, claramente algo estaba pasando y en el contexto de fiebre y en contexto de engrosamiento y demás, lo primero que uno piensa es que la paciente tiene endocarditis. Pero bueno, nos quedamos con esta información sola. Estamos hablando de una paciente que tiene muchísimas cirugías, una paciente muy joven, pero que tiene muchísimo historial. Y si pensamos que tiene endocarditis, ¿qué hacemos? Le sacamos le cambiamos la válvula pulmonar y dejamos la aórtica sola. Nos quedamos con toda esa información. Ahí es donde empieza a jugar la limitante del método y ahí es donde tenemos que hacernos de otros estudios, ¿no? A esta paciente se le pidió un PET para evaluar el compromiso valvular, ¿sí? Para definir si realmente cómo procedíamos, ¿no? De la tomografía, arranca, verán que no arrancó, ahí va. La tomografía, bueno, el PET obviamente se hace la tomografía y después se fusiona con las imágenes de PET, ahí están las dos válvulas. A grosso modo, la verdad que la tomografía no veía nada, ¿sí? No es que nos aportó mucha información desde el punto de vista tomográfico, pero cuando vamos a hacer el PET, miren cómo capta la válvula, ¿no? Tenía una captación de 2.1, 2.8, perdón, que son las unidades que utilizamos justamente en PET. No era una gran captación, pero sí es bastante marcado. Miren cómo, digamos, se ve digamos, esto en este escenario no podemos pensar en otra cosa más que endocarditis. Y lamentablemente también captaba la válvula aórtica, pero con unas unidades SUV mucho más bajo, ¿no? 1.8, ¿sí? Así que, digamos, ya vamos con mucho más fuerza en este paciente que ya es una complejidad total a pensar en que tenemos que hacer una cirugía y que tenemos que hacerle el reemplazo valvular, ¿sí? Lo que se hizo, bueno, esto es todas las imágenes del PET, se aísla el Cardiobacterium, se hace tratamiento con ceftriaxona y gentamicina, como siguió con pirogenemia, siguió muy sintomática, se decide el reemplazo valvular.
se evaluó la válvula aórtica, yo tengo las fotos acá, evaluaron perfectamente, la verdad que se tomaron todo el trabajo del mundo para evaluar la válvula aórtica. Claramente si había que cambiar las dos válvulas le poníamos muchísimo más comorbilidad a la cirugía, pero la verdad que se evaluó perfectamente, no se vio ningún tipo de compromiso valvular aórtico, pero sí la válvula, la Melody estaba comprometida, así que se terminó cambiando. Pero bueno, esto era lo que quería mostrarles. Como verán, en todos los casos, siempre el punto de partida eco transtorácico, siempre el seguimiento, el eco transesofágico, la verdad que eso es ineludible. Pero miren todo lo que nos aportó las imágenes y en estos algoritmos diagnósticos, ¿no? Así que este era el concepto que quería que se lleven. Y bueno, lo dejo a Sergio para que los desasne en lo otro, ¿no? Creo que puedo compartir. Bien. Gracias, María Laura. Muy bueno todo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Aprovechar la doctora. Es muy martes tarde, me parece. Creo que los dejaste atónitos. Anonadados. Sí. Bueno, después se van soltando, pero cualquier Sí, cosa, si quieren hacer alguna pregunta, chicos, aprovechen ahora ese momento. no, de última, después a la última quedamos con Sergio, cualquier cosa que surja, charlamos entre los dos. Pero sí, entendemos que es un curso de eco y quizás hablar de multimagia, pero me parece, hoy en día no podemos hablar uno sin el otro, me parece que es fundamental. Me ¿Sergio parece está? muy bien. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, muy buena tu presentación, María Laura. Siempre decimos que no se puede hacer imagen sin hacer primero una buena clínica y después, más allá de los hallazgos de las imágenes, volver nuevamente a la clínica. Y este último caso que mostraste, María Laura, fue muy interesante porque el informe del PET hablaba de captación en ambas válvulas, ¿no? Y también había que definir una estrategia y no era, como bien vos dijiste, no era gratuito. Y ahí nosotros hicimos caso omiso y viendo bien la válvula directamente no se tocó, digamos. ¿Por qué? Porque la forma de captación no era una captación que era homogénea. Por supuesto que igual visualizó el cirujano, pero no se quedó con el hallazgo también de la imagen. O sea que esto es un ida y vuelta y a veces hay que sopesar riesgos, beneficios y la posibilidad de tener falsos positivos o positividades que no reflejen necesariamente la toma de conducta. O sea que así como nos ayudan, tampoco le creemos ciegamente cuando el dato no es definido. Vamos también a seguir jugando con casos clínicos, con interpretación de gradientes y con situaciones que nos han pasado. Digamos, creo que nunca es insuficiente remarcar que cuando uno hace un estudio tiene que saber por qué razón se pide el estudio, tener datos eh, de superficie corporal, tener datos de frecuencia cardíaca, sobre todo para las válvulas auriculoventriculares, el tema de la presión para los gradientes de las válvulas ventrículo-arteriales. Muchas veces esta información no la tenemos en forma completa, pero lo ideal es poder integrar todas estas imágenes, sobre todo a la hora de tomar una decisión. Entonces, primero hay que conocer todo esto que acabamos de decir. Después, mediante el eco, que es lo que vamos a hablar, aprender a observar, medir y finalmente integrar. Cuando uno está dentro de un contexto de gradiente protésico elevado, creo que hay tres contextos que uno tiene que diferenciar. Uno es el paciente que tiene estenosis patológica, ya sea por la formación de un trombo, que es lo más frecuente, 80-85%, menos frecuente el panus o la asociación de trombo y panus. ¿Por qué es importante esto? Porque esto define la estrategia terapéutica. La presencia de un trombo va a definir la estrategia de o anticoagular o hacer fibrinolítico u operar. Y el panus, veremos si es un panus sintomático o es un
para los asintomáticos definir si uno va a tomar una conducta o lo va a esperar. Después tenemos los aumentos de gradiente en contexto de la regurgitación, tanto sea protésica como periprotésica. Y después también es muy importante las estenosis funcionales, aquellas que se dan en el posoperatorio inmediato, que es por haber colocado una prótesis demasiado pequeña. Hay mismatch que son tolerables, pero hay mismatch que realmente no, sobre todo en pacientes con mucha hipertrofia o pacientes jóvenes, en el cual vamos a pagar un precio por esa válvula pequeña que hemos colocado. Siempre analizar las condiciones de flujo, si el paciente en un contexto de anemia, de sepsis, de hipertiroidismo, la frecuencia cardíaca y también tener presente ese aumento muchas veces fisiológico que se da en prótesis, sobre todo bivalva o con raíces pequeñas, el fenómeno de recuperación de presión. Y creo que dentro de estos contextos vamos a tener a veces compromisos subclínicos que van a ser subdiagnosticados. Y después tenemos los síntomas que irán de síntomas leves hasta los cuadros cataclímicos en el cual uno tiene que tomar una conducta en forma rápida. Un concepto importante: la mayoría de la disnea en el contexto de un paciente con una prótesis no es de causa valvular, sino que la mayoría tiene que ver con insuficiencia cardíaca con o sin disfunción ventricular izquierda. Este tema es muy importante porque cuidado que en un paciente en el cual el contexto no es la válvula y que quizás tenga un gradiente aumentado por otra causa, o porque está hiperdinamico, o porque tiene un mismatch, asignarle una causa etiológica. Vamos al análisis de las prótesis aórticas. Más allá de evaluar la movilidad, lo estructural, las velocidades, es muy importante analizar los índices adimensionales y el tiempo de aceleración de la prótesis. Un tiempo de aceleración prolongado no va a hablar de una obstrucción patológica. Por supuesto que un tiempo de aceleración normal no es que siempre lo descarte, pero bueno, en presencia de un gradiente aumentada, habitualmente podrá ser secundario a una obstrucción funcional por prótesis pequeña, por alto flujo, por recuperación, o muchas veces puede haber una recuperación patológica oculta que a veces la prótesis en las sombras algo pueden esconder. Entonces, cuando uno analiza una prótesis, no es solamente la velocidad del gradiente, es también ver la movilidad y, por supuesto, hacer un análisis completo: tiempo de aceleración, índice adimensional, área del orificio efectivo corregido, ver la variación en el tiempo y la movilidad. Y me parece que de la integración de todo esto, uno va a estar hablando de obstrucción, de alto flujo, de mismatch. Porque lo peor que puede haber en un informe es decir gradiente aumentado y no decir nada. O sea, nosotros como ecografista tenemos que tener una definición, o por lo menos tenemos que sugerirla. No es que si gradiente está aumentado tenemos que definir: es un mismatch, es un alto flujo, es una obstrucción, es un fenómeno de recuperación o tiene una regurgitación oculta. Eso es un informe completo y para eso se requiere poder integrar toda esta información. Van a haber diferentes algoritmos. Este es el algoritmo que propone William Sockley, que es en la guideline de Chase, y en el cual, bueno, analiza el índice adimensional, el tiempo de aceleración, y a partir de esto construye los valores de normalidad. Ahora, ¿qué punto hay que considerar como importante? Muchas veces es dónde ponemos, por ejemplo, el volumen de muestreo para el análisis de la velocidad subaórtica. Si ustedes colocan el volumen de muestreo alejado, van a subestimar la velocidad y van a encontrarse con un índice más reducido que por ahí puede obedecer a una prótesis normal. Y al revés, si la muestra la colocan demasiado cerca a la prótesis, van a sobrevalorar la velocidad del tracto de salida y quizás el índice dimensional le va a dar normal. Por eso es muy importante la parte técnica. Como también es importante evaluar si hay gradientes subaórticos, y vamos a ver por qué, y por supuesto seguir trabajando siempre con el mismo diámetro del área de tracto de salida. ¿Para qué? Para no generar falsas reducciones o aumento de área que son secundarias a mediciones diferenciales, como bien lo comentó Laura. Ahora, hay diferentes índices. Está el de Chase que le comenté, está el algoritmo de la Sociedad Europea, de De Brauw. Todo esto tienen
diferente sensibilidad y especificidad y área bajo la curva. Esta es una publicación reciente del grupo de la Mayo que incorpora un concepto adicional, que es la presencia de insuficiencia asociada. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos gradientes aumentados con insuficiente asociado, pero con tiempo de aceleración y índice dimensional normal. Entonces acá siempre hay que pensar en ese caso en la presencia de regurgitación. Y si esto está alterado, hay que pensar en un componente mixto. Ahora, como ven, ningún índice es perfecto. Por lo tanto, acá el secreto, ¿cuál va a ser? Sobre todo, saber integrar todo lo que hemos dicho. Vamos al primer caso. Esto es un paciente que consulta por un alto gradiente en forma asintomático, 40 de gradiente medio. Bueno, muchas veces así se informan los estudios. Pero, ¿esto alcanza para definir el estudio? No, de ninguna manera alcanza. Porque uno se puede preguntar, ¿por qué tiene un alto gradiente? ¿Porque tiene un fenómeno de recuperación en una prótesis bidisco? ¿Hay una disfunción protésica? ¿Es una prótesis pequeña? Bueno, la realidad es que siempre vamos a necesitar integrar más información. Pero la primera información que no puede faltar es esta. Es ir a la tabla de las áreas de orificio efectivo cada prótesis, que esta no son las áreas geométricas que nos dan cada una de las casas que fabrican. Nosotros tenemos que hablar no de orificio geométrico, sino lo que tenemos que hablar es de área del orificio efectivo, que es el cual se calcula mediante la técnica de la ecocardiografía. Entonces uno va a la tabla y ve para esa prótesis cuál es el área que le correspondería, y de acuerdo a eso, a partir de ahí empieza el análisis de ese paciente. En este caso, este paciente tenía una prótesis Carbomedics número 19 y el área esperada para ese paciente, para esa prótesis, perdón, sin corregir por superficie corporal es 1.1. Cuando corregimos por la superficie corporal, vemos que el área es de 0,56. Todavía yo no hice ningún cálculo y yo ya con esto puedo estar seguro que el paciente tiene un mismatch muy importante. O sea, solamente conociendo qué prótesis le colocaron, cuál es la superficie corporal y corrigiendo por dicho tamaño. Por supuesto que acá también hacemos el área por ecuación de continuidad, nos da parecido, completamos con el tiempo de aceleración que es normal y el índice dimensional que es normal. Entonces, de modo que acá el diagnóstico es claro, el paciente tiene un índice aumentado por un mismatch paciente-prótesis. Ahora, este es un paciente, colega, 72 años, muy ansioso, le habían reemplazado la válvula aórtica por una prótesis biológica en el año 2015. En el año 2016, en otra institución, vieron gradientes aumentados y diagnosticaron una trombosis protésica, la anticoagularon, pero el gradiente no cambió, y lo derivan a nuestro centro para cirugía cardiovascular por disfunción protésica sintomática clase funcional 1. Estos son los datos del estudio, un gradiente pico de 55, un área de 0,9, cuidado con el cálculo del área y tomar el área aislada como para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los errores de evaluación son no poco significativos. Entonces, bueno, este gradiente medio era 48 y 29, entonces empezamos a estudiar este paciente con más detalle. Lo que veíamos, el paciente tenía una válvula biológica Hancock 2, número 23, no tenía evidencia de gradiente intraventricular. Vamos a la tabla, este es el tamaño de prótesis que él tenía, una 23 Hancock 2, ese es el área estimada, 1.3. Corregimos por superficie corporal y en este caso ya vemos que el área indexada está disminuida, o sea que de movida ya tenemos un paciente sin hacer ninguna medición que tiene un mismatch paciente-prótesis. Por supuesto que hacemos una ecuación de continuidad que un poco identifica que la válvula
es una válvula pequeña para la superficie corporal del paciente. Hacemos un cálculo de área por ecuación de continuidad. Nosotros nos daba un área que era un poquito mayor, entonces nuestra área ya no es 0,9, es 1,4. A veces pequeñas diferencias de área pueden hacernos cometer grandes errores. El tiempo a pico es absolutamente normal. La relación tiempo a pico versus tiempo eyectivo es normal y el índice adimensional es más de 30. De modo que este paciente en realidad no tiene una disfunción protésica, este paciente tiene por lo menos inicialmente un mismatch paciente-prótesis. Por supuesto que el colega estaba muy angustiado, venía con un diagnóstico, teníamos que suspender una indicación de cirugía y acá vemos claramente en el eco transesofágico cómo se abre muy bien en un eje corto la válvula aórtica. La válvula aórtica es absolutamente normal y lo que tiene es una válvula pequeña normofuncionante. Este también es un paciente que se hace un reemplazo valvular con una prótesis mecánica. Era asmático, no había recibido profilaxis para arritmia supraventricular, estaba sin beta bloqueante y cuando se le hace el eco prealta, el paciente tenía un gradiente pico de 82 milímetros de mercurio con un gradiente medio de 43, claramente aumentado. Ahora bien, cuando uno analiza la velocidad del tracto de salida, el paciente también tenía un gradiente intraventricular importante. Por eso es muy importante cuando uno analiza la ecuación de Bernoulli y tiene alta velocidad del tracto de salida, tiene que restar la velocidad del tracto de salida a la velocidad global. Y cuando uno hace esa corrección, el gradiente de la prótesis es absolutamente normal. De modo que el otro concepto, que en presencia de gradiente intraventricular no se puede usar la ecuación de Bernoulli modificada, hay que usar la ecuación de Bernoulli con el componente de velocidad diferencial y vemos que en este caso el paciente tenía un gradiente que era normal, la prótesis estaba perfecta. Así que lo que va a haber que darle es si no tiene contraindicación para beta bloqueante, algún bloqueante cálcico no hidropiridínico para tratar el gradiente, mejorar la precarga. Ahora, este es un paciente que tenía un gradiente leve previo a la realización de una TAVI, en una paciente lúpica trasplantada renal. Se le hace un implante percutáneo con una Evolut Pro y desarrolla en el intraprocedimiento un edema agudo de pulmón con hipotensión sostenida y gradiente aumentada. Y vean claramente, cuando se trata el componente obstructivo, cómo aparece el componente subaórtico. Vean que tiene casi 5 metros de gradiente subaórtico que lo descompensaba hemodinámicamente. Bueno, el diagnóstico es claro, no es un tema de la prótesis, es un tema del gradiente intraventricular. Optimizamos la precarga, le dimos beta bloqueante, se reduce el gradiente subaórtico, se reduce el SAM y el paciente sale del cuadro de insuficiencia cardíaca. Este también es un paciente que tenía antecedentes de un reemplazo de una válvula aórtica. Vean que es una válvula monodisco, es una válvula Medtronic-Hall. El paciente consulta por disnea, también un cuadro de dilatación de cavidades derechas e insuficiencia tricuspidia severa. Siempre que tengan un aumento de gradiente con una válvula protésica que se mueve muy bien, hay que siempre pensar en dos mecanismos: o que tenga una regurgitación oculta o que tenga una obstrucción por debajo de la válvula, en este caso pensar en un panos. Cuando hacemos el transesofágico, vemos acá una indentación que no queda claramente definida. El gradiente previo se había incrementado, actualmente la tiene un gradiente de 60 pico, y cuando hacemos el transesofágico se ve claramente acá desde la vista del tracto de salida, esta es la fibrosa mitroaórtica, vemos una membrana semicircunferencial que ocupa el tracto de salida. Así que en este caso el paciente tiene insuficiencia cardíaca no por disfunción protésica, sino por
un panus subvalvular que obliga al tratamiento quirúrgico. Este es el paciente que mostró Laura, que es un paciente que es una persona que ingresa por un cuadro de edema agudo de pulmón. Esto fue en contexto de pandemia. La mujer no se hizo los controles de coagulación por miedo a la infección por COVID e ingresa por insuficiencia cardíaca. Vean que acá vemos, por un lado, turbulencia en el tracto de salida y regurgitación aorta. Cuando vemos el tiempo a pico estaba claramente prolongado y vemos por otra parte que el índice adimensional está claramente disminuido. O sea que tenemos tiempo a pico prolongado, gradiente aumentado, tenía 77 de gradiente medio con una regurgitación y aceleración. De modo que si a esto le sumamos que tuvo un control inadecuado de la coagulación y con un RIM bajo, el diagnóstico está casi establecido, que es la trombosis. Y por supuesto que ahí se completó con el transesofágico. Una cosa importante del transesofágico. Cuando uno analiza una válvula mitral y hace un transesofágico, va a analizar muy bien los dos discos, en el caso que sea una mecánica, en casi la totalidad de los pacientes. Pero cuando uno analiza con transesofágico la válvula aórtica mecánica, va a lograr ver bien los dos discos en aproximadamente no más del 50%. Y este es un tema no menor. De modo que ahí la radioscopía eventualmente, y si disponen de la tomografía, va a ser de muchísima utilidad. Acá veíamos que un disco se movía, el otro disco no se movía, había una regurgitación, y acá vemos muy bien la presencia de ocupación a nivel del el sitio de inserción de cada uno de los discos. Y acá este es el hallazgo quirúrgico que se correlaciona con el hallazgo del eco 3D. Ahora vean este caso que también es muy interesante, porque ustedes a veces uno dice, bueno, el paciente tiene un gradiente aumentado o tiene un mismatch, y uno se queda con la información del mismatch. Pero ustedes saben que los pacientes que tienen mismatch tienen mayor tasa de disfunción protésica en el tiempo, tiene mayor formación de panus, tiene mayor, en el caso de biológica, mayor disfunción valvular. Entonces, este era un paciente que se había hecho un reemplazo con una válvula mecánica bidisco, que tenía un gradiente aumentado ligeramente, pero con un tiempo de aceleración absolutamente normal, un índice adimensional normal y un área reducida de tamaño. Este era el diagnóstico, mismatch, paciente prótesis. Este paciente sigue en el tiempo y en el tiempo se observa un aumento del gradiente. No solamente se observa un aumento del gradiente, sino que también ahora aparece también una regurgitación. Cuando uno analiza el gradiente, ve que este gradiente no solamente aumentó, sino que aparte el tiempo de aceleración se prolongó, el índice adimensional se redujo y el área también se redujo. De modo que acá estamos teniendo un compromiso obstructivo sobre un paciente con mismatch previo. Acá se hace el transesofágico, vean el gran autocontraste que hay en la aurícula izquierda. Vean que no es sencillo ver claramente acá los dos discos, uno tiene que trabajar. Acá vemos claramente la presencia de una regurgitación que ocupa todo un hemidisco del área valvar. Acá lo vemos muy bien. Y acá vemos en el eco transesofágico la regurgitación severa. O sea que tenemos un componente obstructivo y regurgitativo. Muchas veces las prótesis quedan fijas en una posición de semicierre que aumenta el gradiente y genera regurgitación. Acá vemos con el eco 3D el disco en un eje corto, vemos la presencia de esta masa en cada uno de los lugares de inserción. Y acá vemos también incluso la presencia de trombos a nivel de la orejuela izquierda. Y este es el hallazgo. Un dato con respecto a la radioscopía. La radioscopía es muy útil, pero uno requiere un aspecto muy importante que es la correcta alineación, no solamente de los discos, sino también de la pollera de la prótesis. Esto en la válvula aórtica lo van a poder lograr en la mayoría de los pacientes, pero en la válvula mitral, a pesar de que uno trabaje con la orientación del foco de la radioscopía,
en un porcentaje a veces de 30 a 40% pueden llegar a tener dificultad y, y puede no darle la información que está buscando. Hablamos de trombo, bueno, hablamos de trombo en la presencia de una masa protésica que puede ocluir parcialmente o totalmente el flujo, por supuesto siempre en ausencia de infección. Pero con respecto a esto, hay un gran subdiagnóstico, sobre todo en la era del mayor estudio de las prótesis de implante percutáneo. Se ha visto que este fenómeno es mucho más frecuente y muchas veces sin aumento necesariamente del gradiente y muchas veces asintomático. Pero sí se empieza a observar que quizás estos episodios de trombosis asintomáticos son los que pueden favorecer el desarrollo de disfunción protésica. Este es el caso de un paciente que tiene antecedente una artritis reumatoidea. Se le había colocado una tabia hace 7 meses y empezó con un aumento progresivo de los gradientes y deterioro de la fracción de eyección. Vean que a veces el gradiente que tiene no es tan importante, pero habitualmente el gradiente de un implante percutáneo es prácticamente muy parecido a una prótesis normal y acá teníamos ya un gradiente de 20, así que uno ahí tiene que sospechar la disfunción protésica y sobre todo una de las cosas que tiene que sospechar es la posibilidad de que este paciente tenga una trombosis. Y acá, bueno, vemos muy bien la utilidad, acá en este caso de la tomografía computada, en el cual no solamente evalúa lo que se llama HALT y RLM, que básicamente son áreas de engrosamiento con hipoatenuación, producto de la presencia de trombo, como bien mostraba Laura, con una densidad bien baja, y también otro tema que podemos evaluar muy bien muchas veces es la reducción de la movilidad valvar. Ahora este tema, yo le dije que se subdiagnostica, estos son dos subestudios, uno del Evolut Low Risk y el otro del Partner 3. Vean que cuando uno estudia sistemáticamente los implantes percutáneos, alrededor del 30% de los pacientes tienen algún compromiso trombótico subclínico. Pero también lo que es más importante también, que por ahí un tema desconocido, que cuando uno toma la prótesis de implante quirúrgico, entre un 20 y un 28% también lo tenía. Y eso muchas veces, o la mayoría de las veces, pasan subdiagnosticado mediante la ecocardiografía. Por otra parte, la mayoría de estos pacientes, cuando uno los anticoagula, esos gradientes mejoran. Pero cuidado, que muchas veces la mejoría del gradiente puede tardar muchísimo tiempo. Es más rápido para la válvula mitral y mucho más lento para la válvula aórtica y tricuspidio, que normalizar el gradiente se puede llevarle alrededor de 6 a 12 meses, incluso más en alguna serie. Por lo tanto, estos son datos que es importante tener en cuenta cuando uno evalúa la respuesta a la terapéutica. Bien. Ahora, a veces también tenemos que evaluar prótesis en el contexto de la cirugía. Esto es una mujer de 67 años que se le efectuó un reemplazo valvular aórtico con una bioprótesis Hancock 2 por mini toracotomía. Y vean lo siguiente, el paciente tiene a la salida de bomba, tiene una dificultad a la salida de bomba, y vean que tienen un claro trastorno de la motilidad parietal. No quedaba claro por qué. Cuando uno analiza el movimiento de la prótesis, vemos que la prótesis abre y cierra perfecto. No hay un problema de la prótesis. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene esta disfunción tan severa? ¿Fue mala protección? ¿Hay un problema vinculado a la implantación de la prótesis? La prótesis está muy bien. Bueno, y acá viene la integración. Y este es un eje corto a nivel de la válvula. Vean, este es el tronco de la coronaria izquierda. Vean una gran turbulencia. Y acá vemos las velocidades del flujo coronario claramente aumentado. En este caso lo que teníamos era que el implante de la prótesis generó una redistribución del calcio y una oclusión del tronco de la coronaria izquierda. Por supuesto que eso, con el diagnóstico claro, se trata de la complicación y vean claramente cómo mejora la motilidad parietal.
En este caso, una disfunción en el postoperatorio, no protésica, pero secundario al implante. Por supuesto que cuando el eco transtorácico es insuficiente y sobre todo el diagnóstico no es claro o el paciente está en una emergencia, pasaremos a hacer el transesofágico, que nos va a dar más información en cuanto al mecanismo de obstrucción, al mecanismo de regurgitación, si hay sospecha de endocarditis, la presencia de algún trombo asociado y sobre todo en el paciente que vamos a decidir una fibrinolisis, poder evaluar la respuesta al tratamiento. Una de las cosas complejas de evaluar en las prótesis es la severidad de una regurgitación. ¿Por qué? Porque tenemos la sombra acústica, porque a veces son excéntricas y es difícil alinear. De modo que acá no hay una regla general, lo que hay acá es la necesidad de poder integrar el área de ese reflujo, la ocupación del área de la circunferencia y por supuesto tratar de integrar todo. Ver la válvula, ver si hay sobrecarga de volumen, ver el ancho proximal, ver la intensidad del jet, ver el pressure time, a veces es difícil alinearlo, no olvidarse de la aorta retrógrada, de modo que a veces nos va a ayudar más un índice que otro, pero con las prótesis no son tan sencillos como a veces cuando sucede con una válvula normal. Este es el caso, usted le decía que en paciente de disfunción protésica lo vamos a ver más cuando uno coloca una válvula, una prótesis en una válvula muy calcificada, cuando hay mismatch, cuando hay bajo gasto y cuando hay trombofilia. En este caso tenemos un paciente con una disfunción de una bioprótesis aórtica, veo la ruptura con prolapso de uno de los velos, la gran aceleración proximal, acá el jet es bien excéntrico y se adhiere a la valva anterior con efecto Coanda. Creo que cuando uno ve esto, ve la aceleración, ve el mecanismo anatómico, creo que por supuesto que completa con el resto, pero el diagnóstico de severidad está claramente establecido. Incluso tiene algún grado de insuficiencia mitral diastólica. Acá tenemos otro caso de un paciente con un gran leak periprotésico, secundario a una endocarditis con un absceso que ocupa casi un cuarto del área. Y acá tenemos otro paciente también con una gran calcificación de la fibrosa mitroaórtica, lo cual ha hecho que se haya desprendido alguno de los puntos y generó, por la gran calcificación, alguna dificultad de sutura, algún punto con alguna inestabilidad, y acá vemos la gran regurgitación de este paciente. Cuando uno analiza la válvula mitral, sucede lo mismo que la aórtica. Es importante siempre ver la frecuencia cardíaca, no quedarse con el gradiente medio. También acá tenemos índices adimensionales, tenemos que ver el área corregida y ver el tiempo de mi presión. Concepto: el tiempo de mi presión no sirve para calcular el área. Esto, la ecuación de Huttle, es una ecuación empírica que ha sido probada en la estenosis mitral reumática. No ha sido probada y no debería usarse en la valvular ni tampoco en la estenosis degenerativa por calcificación. Ahora, lo que sí uno puede apoyarse que cuando hay una obstrucción patológica, el pressure half time habitualmente está prolongado y habitualmente está por encima de 130 milisegundos. En contexto con pressure half time normal, si bien por supuesto en la medicina hay excepciones, siempre pensar más en los otros mecanismos, en los funcionales o eventualmente en la regurgitación oculta, que a veces en las prótesis mitrales del transtorácico no es infrecuente. Entonces, cuando uno hace un análisis de una prótesis mitral, evalúa velocidades, evalúa gradiente que nos pueden alertar, pero no hay que quedarse con eso. Hay que analizar el pressure half time, el índice adimensional que analiza el BTI mitral en relación al BTI del tracto de salida y el orificio del área, el orificio efectivo corregido. Y en base a eso, uno va a sospechar si el mecanismo es la regurgitación, si es una obstrucción patológica o si es funcional. Esta es una paciente de 52 años, insuficiente renal crónica, en diálisis, anémica, tiene una prótesis de tamaño adecuado, una Hancock 2 número 27, consulta por disnea clase funcional 2 y tiene un gradiente medio de 8 milímetros de mercurio, una presión normal y una frecuencia cardíaca normal. Entonces acá la pregunta que uno nos plantea, una paciente con gradiente aumentado, ¿tiene una disfunción
¿Cómo analizo esto? Bueno, lo primero que analizo es cómo está el pressure half time. Tiene menos de 130, entonces el pressure half time es normal. Entonces tenemos un gradiente aumentado con un pressure half time normal. ¿Cómo está el índice adimensional? También es normal, o sea que si es normal, probablemente no tenemos una situación de hiperflujo que puede estar acompañando a una insuficiencia mitral, por ejemplo. No vemos regurgitación y claramente vemos que la válvula, la bioprótesis, se abre adecuadamente. Esta paciente también venía derivado por una sospecha de disfunción protésica de otra institución, más es un transesofágico. Por supuesto que cuando uno completa la evaluación, aunque podía haberse desestimado, pero esta paciente había sido derivada para completar, uno se da cuenta que la prótesis es normofuncionante, pero por varios motivos. Pressure half time normal, índice adimensional normal, no tiene regurgitación, y cuando uno hace un cálculo hemodinámico en una paciente anémica, renal crónica e hiperdinámica, la causa del aumento del gradiente es netamente hemodinámico. Acá se ve muy bien que la prótesis es absolutamente normal. Entonces el otro concepto es gradiente aumentado, no siempre habla de disfunción protésica. Y hay algunos trabajos, este es un trabajo clásico de Fernández, en el cual la presencia de velocidad aumentada mitral con índice adimensional aumentado y pressure half time prolongado, habitualmente hay que pensar en la obstrucción. Y con pressure half time acortado en la regurgitación, que muchas veces puede ser oculta. A veces puede haber disfunción con velocidades más bajas, sobre todo en contexto de volumen minuto reducido. Este es un caso también muy interesante de un chico de 14 años que se opera de pequeño, no le pueden hacer una plástica, le hacen un reemplazo valvular mitral. Estos son los problemas de los reemplazos valvular a edades precoces de la vida, porque bueno, no acompañan al crecimiento del paciente. Siempre estuvo bien anticoagulado, pero con el tiempo desarrolla disnea con la actividad física. Un gradiente muy aumentado, con un área reducida. Pero bueno, cuando uno analiza el Doppler, uno ve que las dos prótesis se abren muy bien desde un transtorácico. Acá vemos estas imágenes que son características de las prótesis mecánicas, que son como microcavitaciones. Acá vemos los dos discos en diástole. Entonces, bueno, el gradiente está aumentado, pero el índice adimensional es normal. El pressure half time no está prolongado. Cuando vamos a buscar el área de referencia para esa prótesis es 1.5 y cuando corregimos por superficie corporal, lo que ha pasado no es que la prótesis esté disfuncionante, sino que su cuerpo ha crecido y como producto del crecimiento tiene un mismatch, tiene una prótesis pequeña. O sea que el tratamiento de ese paciente va a ser un nuevo reemplazo valvular. Esto es un mismatch en un paciente que ha crecido. Muchas veces puede haber trombosis asociada, en este caso una bioprótesis, también con compromiso, en este caso de aurícula. En este caso la bioprótesis no tiene un gradiente normal y acá el tratamiento claramente uno lo va a definir con la imagen, que en este caso fue la anticoagulación y vean claramente cómo se normalizó la prótesis. El eco nos aporta mucha información también a la toma de decisiones, porque si la prótesis es no obstructiva, muchas veces uno va a generar un tratamiento de anticoagulación, que de acuerdo al contexto clínico será heparina o anticoagulación oral. Y en el caso que sea obstructiva, y de acuerdo al riesgo quirúrgico del paciente, a la clase funcional y al tamaño del trombo, va a definir si es un candidato para una cirugía o un candidato eventualmente para una fibrinolisis. Por supuesto, no voy a entrar en detalle en esto, pero lo que quiero decir es que el eco aporta muchísimo en la toma de decisión. Ahora, muchas veces cuando uno habla de disfunción protésica y analiza el tiempo de la disfunción protésica, lo que van a escuchar escrito, o lo que van a escuchar o lo que van a ver escrito es que habitualmente la disfunción protésica por PANU siempre es como más tardía y la disfunción por trombo puede ser tardía, pero puede ser precoz, pero siempre va asociada habitualmente a mala anticoagulación
y uno es un cuadro como más de crecimiento progresivo y el otro más es un cuadro hiperagudo o subagudo. Este es el caso de un paciente que se había operado antes del año con una prótesis mecánica, siempre había estado bien anticoagulado y consulta con disnea progresiva. Tenía una mala ventana, pero tenía hipertensión pulmonar y dilatación de cavidades derechas. Vean qué interesante, cuando uno analiza acá el Doppler, color, vean que tiene una regurgitación que es intermitente. Por momento tiene una regurgitación fisiológica y por momento ven un gran reflujo. Y cuando ven acá el espectro, del Doppler continuo, vean que por momento tienen reflujo y aumenta la onda E, por momento no tienen reflujo y la onda E es más pequeña. O sea que tiene una disfunción intermitente la prótesis. Cuando uno tiene una disfunción intermitente, bueno, tiene que evaluarse con la anticoagulación normal la posibilidad de que este paciente pueda tener un panus y acá se ve muy bien en la vista del cirujano por encima del anillo un panus que en este caso fue precoz. Digo con esto que uno tiene como reglas generales, pero cuidado con ser absolutista. Acuérdense que en la medicina es como en el amor, ni nunca ni siempre. Yo le decía que también hay veces que las prótesis tienen todo un área de sombra. Bien, en este caso, uno tiene una gran sombra, pero sí ve una gran aceleración y esto tiene que llamarle la atención. Yo siempre digo que de buena costumbre usar el estetoscopio para estos pacientes, porque a veces uno se oculta el soplo y empieza a preocuparse, pero ver la aceleración ya puede ayudar muchísimo. Y aunque la prótesis tape el flujo color, si usted pone en el continuo el espectro, lo van a poder evaluar sin ningún tipo de interferencia. Acá le hacemos un 3D y vemos claramente que tenemos un reflujo que es periprotésico, vemos acá en hora 2, y cuando uno completa con el transesofágico, vean la dehiscencia con un gran reflujo que llena la orejuela y llega hasta el techo de la aurícula. Bueno, este es un caso muy interesante de un paciente con una disfunción protésica, pero con un cuadro infectológico. Vean que el diagnóstico diferencial proviene también de analizar el cuadro clínico. En este caso era el tercer reemplazo que tenía este paciente, un paciente sañoso, y en este caso, por el riesgo quirúrgico, se decidió darle antibióticos y anticoagular el paciente. Y en el seguimiento normalizó los gradientes y desapareció la vegetación. Este es otro caso de un paciente también con una neumonía neumocóxica, un edema agudo de pulmón. Vean el gran reflujo con el gran leak periprotésico. Y ahí se ve también la vegetación. Y esto, bueno, esto es lo que se llama un rocking, una gran disfunción con una válvula totalmente dehiscente, en este caso por un gran absceso drenado. Acá la alternativa, no cabe ninguna duda, es ir al quirófano. Muchas veces tenemos complicaciones mecánicas. Este paciente a veces tiene un reemplazo de válvula aórtica por una endocarditis y en el tiempo desarrolla una perforación de la fibrosa mitroaórtica, pero también desarrolla un shunt entre el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y acá vemos muy bien a nivel de la aorta descendente la vegetación, o sea que tiene una endocarditis hipotésica precoz con complicación mecánica asociada. En este caso, se opera el paciente, se extrae todo el material y se le coloca un nuevo injerto. Y este es un paciente que tiene dificultad a la salida de bomba. En este caso se había hecho una cirugía con preservación del aparato subvalvular y vean que un disco que está trabado. En este caso está trabado porque se trabó con parte del aparato subvalvular. En este caso el paciente reentra en bomba, se libera el disco y el paciente evoluciona favorablemente. Un dato importante con respecto a las prótesis, que es una prótesis Melody, pero un concepto de este caso que mostró Laura es las prótesis Melody quedan con gradientes normales o bajos. O sea que en un contexto de un paciente que tiene un aumento del gradiente en el seguimiento con fiebre,
eso es sinónimo de endocarditis, aunque a pesar del artificio no puedan ver perfectamente la válvula. Este es otro caso de una paciente que se colocó un homoinjerto pulmonar. En el tiempo desarrolla un aumento del gradiente. Vean un aplanamiento del septum interventricular, lo cual nos estaba hablando de la sobrecarga de presión de ese ventrículo. En el seguimiento la paciente se torna sintomática y aumenta el gradiente hasta alcanzar 50 milímetros de mercurio. Y la pregunta acá, ¿cuál es el mecanismo? Y cuando uno analiza el mecanismo, vean que acá está el tracto de salida del ventrículo derecho y hay una reducción del flujo por encima del plano valvular. Acá se ve muy bien que el tema está por encima de la válvula. Se ve muy bien la sobrecarga de todo ese ventrículo derecho. Y la pregunta que es, ¿cuál es el mecanismo de todo esto? Y el mecanismo de todo esto es una obstrucción supravalvular. Ahora la pregunta, ¿por qué este paciente que se colocó un homoinjerto desarrolló esto? Y acá, por supuesto que la tomografía fue de muchísima utilidad, porque lo que nos permitió ver es la presencia acá de todo un engrosamiento con una pequeña torsión en el área del tronco que explicaba el aumento del gradiente. Por supuesto que el paciente este se resolvió colocándole una Melody. Y esta es una paciente también que había tenido un reemplazo con una prótesis mecánica hace muchísimos años, hoy no recomendable en el caso de cavidades derechas por el alto riesgo de trombosis. Y la paciente, bueno, refirió que no escuchaba desde hace un tiempo los ruidos de la prótesis. Acá claramente vemos la radioscopía, esto es una válvula ATS, como los dos discos están prácticamente bloqueados, un gran aumento del gradiente medio y movilidad. En este caso el paciente estaba descompensado con un componente trombótico muy, muy grande, así que el paciente fue directamente a cirugía y se le colocó una prótesis biológica. Por supuesto que los criterios de disfunción protésica en válvula tricuspidia no están tan establecidos como las válvulas izquierdas. Estos son algunos de los criterios tanto para bioprótesis como para prótesis mecánica. Los índices adimensionales están menos estudiados, de modo que acá a veces estos son una especie de guía y después habrá que integrar en ocasiones con la radioscopía o muchas veces con alguna de las otras metodologías. Y este es el caso de un paciente que tiene una bioprótesis. Vean acá, en primera instancia, la gran dilatación de la vena cava superior, la dilatación de la vena cava inferior. Y acá vemos una bioprótesis con una imagen móvil por debajo. A veces eso puede tener un contexto infectológico, pero otras veces pueden ser parte del aparato subvalvular residual, y esto hay que tenerlo presente tanto en cavidades derechas como cavidades izquierdas, de no confundirlo con endocarditis. Por supuesto que nosotros no hacemos anatomía patológica con el eco y a veces este diagnóstico no es tan sencillo. Pero acá vemos el engrosamiento de la bioprótesis, la reducción de la apertura, la gran turbulencia en el color y el gran incremento del gradiente medio. Entonces acá vemos todos los índices, tenemos un índice de una velocidad pico aumentada, un gradiente aumentado, un índice adimensional muy aumentado, en este caso en relación al tracto de salida, y un tiempo de hemopresión prolongado. Y esto a modo de concepto, no olvidarse de la radioscopía para las prótesis mecánicas y tener el concepto que les mencioné antes. En válvula aórtica mecánica, habitualmente uno consigue una muy buena alineación con la radioscopía. En la válvula mitral, por ahí de cada 10 pacientes, 2 o 3 pacientes pueden tener alguna limitación y ser insuficiente. Entonces vamos a terminar con los 12 mandamientos relacionados con el tema de las prótesis. Tener presente que las prótesis mecánicas tienen jet de regurgitación fisiológicas, la biológica mínimo, y que eso es parte del mecanismo de cierre y muchas veces con mecanismo trombótico, eso no es de disfunción. Siempre es importante cuando uno analiza las prótesis intentar alinearse desde diferentes ángulos, tratando de buscar la máxima velocidad. Tener presente que, por ejemplo, para la velocidad de la válvula aórtica,
Muchas veces la velocidad más importante la pueden obtener de un paraesternal o de un supraclavicular. Una prótesis no obstructiva puede tener un alto gradiente, ya sea por obstrucción funcional o regurgitación, o sea que alto gradiente no es sinónimo de disfunción valvular. Y por otra parte, tener un gradiente normal no es sinónimo de prótesis no obstructiva. O sea, puede haber gradiente normal en contexto de bajo flujo. O muchas veces en presencia por ahí de un cierre parcial, de una apertura parcial de uno de los discos que no genera un gradiente si la prótesis es de tamaño importante. Cuando uno analiza la prótesis aórtica, no quedarse con el gradiente, usar el tiempo de aceleración, los índices dimensionales, calcular el orificio efectivo, ojo el tracto de salida, ojo donde pongo el pulsado, fijarse cuáles son las normalidades para ese diseño de esa prótesis y con todo eso construyen un informe. Tener presente que las prótesis mecánicas a veces pueden tener un gradiente aumentado, sobre todo las bivalvas, por un fenómeno de aceleración y de recuperación de presión. Eso también lo pueden observar cuando la raíz aórtica es pequeña, menos de 30 milímetros. ¿Cuál es la causa más frecuente de aumento de gradiente? El mismatch. Y puede darse con cualquier tipo de prótesis y incluso con diferentes tamaños. Analizar también la morfología del espectro, en este caso de los flujos aórticos, el tiempo de aceleración, el índice adimensional, corregir. Y en el caso de la válvula mitral, lo mismo, usar el tiempo de mi presión, no para calcular el área se calcula por continuidad, y en el caso de una bioprótesis se puede hacer planimetría de acuerdo a la calidad de la ventana y qué método estoy usando. Por supuesto, me estoy haciendo transesofágico para el eco. Usar el índice adimensional en relación a la velocidad de la válvula mitral y el tracto de salida y analizar las velocidades. En el caso de pacientes con aumento de gradiente, con índices adimensionales aumentados, pero con pressure half time bajos, hay que pensar en la regurgitación oculta. Entonces ahí es muy importante ver el espectro del continuo y ver si hay aceleración proximal. En el caso de que el área efectiva está reducido y el pressure half time también está reducido, bueno, ahí tenés que pensar en la posibilidad de un mismatch. Y tener presente que para calcular el área mitral por ecuación de continuidad hay que cumplir todos los requisitos que exige el cálculo de la ecuación de continuidad, al igual que en una válvula nativa. Entonces, como cierre de esta presentación de casos clínicos, si bien tenemos mucha metodología, siempre la puerta de entrada va a ser la ecocardiografía. Este concepto, para cerrar, alto gradiente no significa siempre disfunción, a lo igual que gradiente normal no siempre habla de prótesis normal. Mismatch es la causa más frecuente de gradiente alto. El diagnóstico diferencial requiere integrar todos los parámetros. Esto que parece que yo repito y que parece una verdad de perogrullo, es todo lo que no se hace habitualmente en las prácticas clínicas y es lo que van a ver ustedes cuando analicen un informe referido a una prótesis. La mayoría miden los gradientes, algunos miden el área y el resto, adiós, gracias. Y por supuesto que en el caso puntual de la trombosis, ahí uno va a requerir más precisión. Muchas veces en la época de que no teníamos la angiotomografía, tomábamos las decisiones a partir de la ecografía, pero no cabe ninguna duda que hoy por hoy, en el caso de que uno disponga de tomografía computada, sobre todo en algunos casos dudosos, uno lleva al paciente a cirugía con mucho más tranquilidad. Por supuesto que en el caso del paciente que tenga compromiso hemodinámico y claramente la disfunción sea protésica, me parece que el gran punto acá es cuando uno quiere decidir administrar fibrinolítico y evitar el uso en un paciente que tiene PANUS, ¿no? Y por supuesto que acá no hay mejor ni peor imagen, sino básicamente una integración inteligente, porque así como uno puede hacer buenos diagnósticos, una mala interpretación de la imagen también puede llevarlos a tomar una conducta defectuosa. Por eso siempre que uno toma una conducta ve las imágenes, pero nunca deja de ver al paciente. Así que bueno, me parece que hemos dado un pantallazo de
de diferentes aspectos vinculados con el análisis de las prótesis, así que bueno, tenemos un tiempo ahora para responder preguntas con Laura. Sergio, ahí uno de los chicos preguntaba que yo le contesté que a qué llamabas regurgitación oculta. Bien. Bueno, si lo contestaste, podemos agregar. Muchas veces Para agregar, sí. hay una frase que dice: las prótesis, que te quedamos como mensaje, en las sombras algo ocultan. Y ahí, de acuerdo, si yo, por ejemplo, quiero evaluar la válvula aórtica, es muy probable que desde transtorácico a veces pueda ver bien lo que sucede entre la válvula y el eco transtorácico, pero tenga una sombra acústica de lo que sucede por detrás. Y muchas veces al eco transesofágico le puede pasar al revés, o sea, puede ver muy bien lo que sucede atrás y no ver bien, por eso hay que integrar las dos cosas. O a veces hay que ir a un transgástrico para poder ver desde otro posicionamiento. Entonces, lo que tiene que ver con eso, la sombra acústica impide ver el jet. Ahora, lo que sí no nos impide analizar la prótesis es poner un continuo y ver la densidad del jet. Eso se ve claramente, por eso yo siempre digo que hay que ocultar, porque esto soplo habitualmente uno lo oculta y muchas veces uno hace únicamente el eco y se queda con el color, que es otro gran error. Le pone el color y el color, ustedes saben que en realidad no es flujo. El color es momento del flujo que depende del reflujo y depende de la presión. O sea que uno tiene que ver si, por ejemplo, tengo una onda E que está aumentada, veo que hay aceleración proximal, veo que tiene hipertensión pulmonar y por ahí yo veo el color y no veo demasiado. Bueno, ahí es donde yo tengo que sospechar la posibilidad de que haya una insuficiencia oculta. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ha estado demasiado claro o están muy cansados? Yo les puedo asegurar que este es un tema árido. Y es un tema árido a veces porque cada prótesis tiene su particularidad. Por eso a veces es tan importante conocer el tipo de prótesis. Y eso a veces lleva como años de lectura, a veces lleva poder eh, toparse con las diferentes prótesis, ver los diferentes problemas. Entonces a veces hay como mucho miedo. Ahora yo les aseguro que con toda la metodología que hoy tenemos, si uno hace un estudio completo con el eco transtorácico, van a tener una idea global aproximadamente muy buena de lo que está pasando. Y después creo que con el resto de los exámenes creo que uno puede llegar a un diagnóstico preciso, pero creo que interpretar en el contexto de qué prótesis tiene no es un tema menor, no es un tema menor. Por eso es importante insistir, el que el paciente venga con el nombre de la válvula es fundamental, y si realmente hay dudas porque no sabemos el nombre, es hacer una pausa, buscar esa información y tener un resultado final del estudio con toda la información integrada. A veces es preferible esperar y por ahí estamos informando gradientes elevados a una válvula que su perfil es así, entonces ahí es donde no podemos fallar. A mí no me da tanto miedo el paciente que ingresa con una disfunción protésica grave e insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque ese Eso paciente sí. ya clínicamente está grave y uno le va a hacer el transtorácico, de ahí voy a pasar al transesofágico y voy a pasar a lo que fuera Claro. porque voy a tener que tomar una decisión. A mí lo que a veces me da temor son los pacientes que a veces uno le hace un estudio que tienen un gradiente algo aumentado y a veces el informe o no define o enferma. Entonces ahí hay que tener presente todo esto que acabo de decir y ver las condiciones hemodinámicas que muchas veces, ustedes saben que cuando uno analiza un gradiente en cualquiera de las prótesis, eso está calculado para un volumen minuto normal. Pero cuando el volumen minuto está muy alto o bajo, ya no hay una relación flujo-gradiente. Entonces pueden encontrarse con gradientes más aumentados y ser normal. Y esos aspectos, si uno lo tiene en cuenta, imagínense un informe que no plantee la duda, que es categórico o subestima, hace que a veces la toma de decisiones puede ser
muy equivocada. Así que nada, y tampoco hay que hacer una tomografía a todos los gradientes aumentados, ¿está claro? Si quieren, los esperamos, pero no. Pero no, no. No, realmente, insisto, el paciente anémico, el paciente hipertiroideo, hay un montón de situaciones de que digamos que nos pueden poner en desafío y hay que pensar más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Y tener buena práctica el tensiómetro en el laboratorio de eco. Y la tabla de normales, ¿no? Porque si yo les Fácil. pregunto a ustedes, ¿quién tiene una tabla de normal? Le puedo asegurar que creo que el 99% no lo tiene, pero por lo menos si no la tiene, saben que pueden tomar la guía de Chase y lo van a tener al final, o si no, hay En la web está, una sí, en la web revisión está de todo. circulation que es muy interesante. Entonces, eso hay que tenerlo ahí. eh, Siempre a mano, porque habitualmente cuando lo están buscando y no lo tienen, terminan informando cosí, cosí. Mm. Bueno, Están estamos esperando Bueno, preguntas. 50, son 53. Alguna pregunta tiene que haber. Por lo menos es no sé cuándo termina. chicos, ¿nadie tiene una pregunta? Está es muy 9:30 de martes, me parece. Fueron todos a Bueno, ver a Boca, me parece. bueno, si no hay ninguna pregunta y si eventualmente por ahí, Martín, surge alguna, Dale, podés No, la hacemos pasarle llegar. nuestros mails, el de Laura, que con gusto lo vamos a responder, ¿eh? perfecto, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Muy buena las charlas. Muchas Bueno, gracias. gracias por la invitación, Martín, y bueno, No, por saludo a favor. toda la audiencia. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches. Buenas noches.